Aprende a realizar bocetos arquitectónicos de alto impacto en tu tablet con la aplicación Sketchbook. En este video te muestro el tutorial completo. Esto es Arcademia. Hola a todos arquitectos y artistas digitales, bienvenidos a Arcademia, tu canal dedicado a explorar el diseño arquitectónico y artístico digital. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del dibujo arquitectónico mezclando dos técnicas, la del boceto tradicional y la perspectiva de un punto de fuga en la aplicación Sketchbook, para crear composiciones dinámicas y visualmente impactantes. A lo largo de este video exploraremos paso a paso cómo puedes transformar tus ideas en diseños palpables, utilizando las poderosas herramientas que nos ofrece la aplicación Sketchbook. Desde los conceptos básicos de perspectiva hasta las técnicas más avanzadas, te guiaré paso a paso para que descubras todo el potencial de esta aplicación. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita para recibir nuevo contenido en donde exploraremos más aplicaciones para mejorar tus habilidades como arquitecto digital. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el proceso creativo, así que agarra tu tablet y comencemos. Ok, abrimos la aplicación de Sketchbook. Automáticamente me va a dar un tamaño de lienzo, el cual voy a cambiar. En la parte superior izquierda dice imagen, tamaño de lienzo. Ahí cambio la anchura, lo voy a poner en 2000 y la altura me la va a arrojar por default. Así que con ese lienzo que va a cubrir toda la pantalla voy a empezar a trabajar. Me voy a la herramienta de perspectiva y voy a tomar como opción la primera de la izquierda, que es la perspectiva de un punto de fuga. Esto ya me va a arrojar la línea horizonte con el punto de fuga. Recuerda que todos estos conceptos ya los hemos revisado en un anterior video y el cual te dejo el link por aquí. Me voy a la sección de plumas y voy a elegir el bolígrafo. No voy a modificar ninguna configuración del bolígrafo, solamente voy a asegurarme que el color esté en negro. Y una vez que tenemos esto ya seleccionado, cierro la capa de configuración de la pluma y voy a empezar a hacer trazos con respecto a mi punto de fuga. Vamos a hacer un trazo rectangular con la misma herramienta del punto de fuga. Voy a trazar verticalmente hacia un lado, al lado izquierdo del punto de fuga. El punto de fuga es el punto central que aparece en ese sector de la pantalla. Voy a hacer un trazo horizontal. Recuerden que lo que voy a trazar es un muro que va a estar paralelo a nuestra visión, que tiene forma rectangular. ¿De acuerdo? Luego con la misma herramienta voy a seleccionar los vértices de este rectángulo para poder trazar esta habitación. Todos estos trazos ya no son necesarios que los hagas con la perspectiva, porque la herramienta te va a generar una perspectiva, líneas a través del punto de fuga central. Todas las líneas van a converger en este punto, así que no hay por qué preocuparse si están o no alineadas con el punto de fuga. Hasta aquí tengo los primeros trazos. Hay que asegurarse que el dibujo o el rectángulo esté central, tanto en la parte superior como en la parte inferior, para poder tener espacio para dibujar. En este caso mi tablet está configurada con un botón. Yo puedo seleccionar y me aparece la herramienta de lupa que me permite hacer zoom y mover el dibujo o todo el lienzo rápidamente. Lo que voy a hacer es alejar un poco para poder percatarme que tengo espacio en la parte inferior para poder hacer el desarrollo de todo lo que quiera dibujar. Vamos a marcar el punto central donde está el punto de fuga, que es este de aquí, por si en algún momento la línea de la perspectiva se mueve o selecciono el dibujo y muevo hacia un lado, puede que ya no esté dentro de la perspectiva que estoy utilizando, porque esta línea se mueve muy rápido si es que yo selecciono el punto. Entonces por eso voy a asegurarme marcando el centro de este punto, ¿correcto? Vamos a tener que dar proporción tanto a la altura de esta habitación como a la distancia, porque en un boceto se trabajan mucho las proporciones, son muy adecuadas para tener un panorama más real de lo que se está dibujando. Okay, entonces voy a crear una capa igual especial para esta plantilla. Le voy a poner la capa de plantilla, en donde yo voy a hacer mis trazos más rectos, digamos más duros con la perspectiva, pero
no va a ser la capa final con la que voy a trabajar. Yo voy a trabajar sobre esta capa que es la referencia y voy a dar las proporciones o medidas aproximadas tanto en altura como en distancia. Así que para este dibujo estoy tomando como si la altura fuera 2,50 m y voy a trazar de esa altura hacia la parte inferior del dibujo para trasladar la medida hacia la parte inferior con una regla a 45 grados. Vamos a trazar ese metro que hemos medido para ir dándonos las proporciones. Paso a los 2 metros y lo vuelvo a trazar. Y estas distancias podría tranquilamente también trabajar con una regla, un escalímetro, medir e ir trazando en mi dibujo con esas proporciones si me siento más seguro así. Bueno, para el tipo de dibujo que estoy haciendo es solamente a proporciones, voy a trazar, así que vamos a medir 3 metros, 4 metros y bueno, este sería nuestro gráfico con las proporciones de 4 metros y tanto hacia un lado de distancia y en altura vamos a tener 2,50 metros. Una vez definidas la distancia y la altura, tengo que ver también la profundidad. Y esto lo voy a hacer con una técnica del punto diagonal que voy a explicar muy rápidamente. Aquí en el canal puedes encontrar más información sobre el punto diagonal. Así que para realizar este punto diagonal, que en teoría es la distancia desde el fondo o de la pared en la que tenemos, que vendría a ser el plano del cuadro, que es donde puedo hacer los trazos, voy a trazar una línea horizontal con una distancia que va a ser la misma distancia de la que va a estar separada el visor del fondo o del plano del cuadro, ¿correcto? En este caso yo voy a marcar una distancia, digamos, de 6 metros, medidas también con el escalímetro o a proporción. Y aquí donde yo marco esa distancia será mi punto diagonal. Recuerden que este punto diagonal es la distancia desde el observador hasta el plano del cuadro. Voy a prolongar esta línea desde este vértice, una línea paralela. Y voy a empezar a hacer el trazo desde el vértice hasta el lado derecho del dibujo en esta línea paralela que he dibujado aquí. Igual vamos a tomar la regla, vamos a alinearla a 45 grados hacia el otro sector, en este caso sería menos 45. Voy a alinearla con nuestros puntos de referencia de proporciones aquí a 1 metro. Voy a trazar ahí 1 metro, voy a trazar 2 metros y en este punto diagonal me va a sugerir hasta dónde podría llegar, ¿no? Voy a trazar 1 metro más, quizá con el escalímetro, con alguna medida, con alguna regla. Voy a trazar hasta 3 metros para poder ir marcando e ir sabiendo hasta dónde va a ser la profundidad de este dibujo. Entonces, una vez que ya tengo definido las marcas hacia el lado derecho, voy a tomar la regla y voy a alinear uno de los puntos con el punto diagonal dibujado hacia la izquierda y el otro punto hacia el trazo de 1 metro que está dibujado en la línea horizontal. Entonces voy a proyectar una línea que va a intersectar con el número 1 o 1 metro y va a proyectarse hasta la línea de la perspectiva. Eso quiere decir que esta proyección en la perspectiva me va a dar 1 metro de profundidad. Correcto, espero que se haya entendido bien este proceso, este paso, porque es importante para definir la profundidad de la perspectiva para la proporción. Voy a hacer lo mismo con el punto 2 para ver la profundidad de 2 metros en la perspectiva y con el punto 3 para ver la profundidad de 3 metros con la perspectiva. Entonces, una vez teniendo esos puntos ya definidos, voy a marcar las profundidades en horizontal con ayuda ya de la herramienta de perspectiva de un punto de fuga. Voy a cambiar de color y voy a trazar esta línea horizontal que es la profundidad de 1 metro hacia la pared, esta otra línea horizontal que es la profundidad de 2 metros hacia la pared y la siguiente línea horizontal que es la profundidad de 3 metros hacia la pared. Si ustedes se dan cuenta, estas alturas que yo voy a tener marcadas en este dibujo no son iguales, porque la perspectiva
va alejándose y la visión va reduciendo el dibujo hacia la parte de atrás. Es por eso que es importante marcar esto. Luego, con la misma herramienta de perspectivas, voy haciendo una cuadrícula en el piso a cada metro para ir haciéndome idea de qué tamaño van a ser los objetos que voy a empezar a dibujar en el interior. Ya teniendo esta cuadrícula, pues ya puedo empezar a realizar mi boceto. Voy a crear una capa más, voy a darle el nombre de boceto, voy a bajar la opacidad en mi capa principal de plantilla para poder trazar. Recuerden que el boceto es un dibujo rápido, entonces las líneas no tienen que estar tan rectas, tan perfectas. Por eso es que yo creo una capa más y vuelvo a trazar a mano, ya sin reglas, sin ninguna herramienta, sobre las líneas que tengo, para saber que estoy dentro de la perspectiva, porque ya me ayudé con la perspectiva de la herramienta del dibujo de acá de Sketchbook. Pero como les digo, el boceto es un trabajo de trazo donde tiene que verse la imperfección de la línea, no tiene que verse tan perfecto. Entonces, mientras más perfecta se vea la línea, el dibujo sale más duro. Ya aquí oculto, si oculto la capa, se va a ir viendo la perspectiva en boceto. Ok, entonces ya habiendo dibujado eso, voy a hacer un trazo en el mismo recuadro, el plano del cuadro que tengo al fondo, que va a ser, para empezar, la sección de mi mueble de cocina que está apoyado en la pared, que debería tener 90 centímetros de altura y 60 de ancho. Con la herramienta perspectiva voy a ir trasladando los puntos de perspectiva de este mueble, el cual ya se va apreciando al lado derecho. Esta es la profundidad, esta es la proporción que debe tener un mueble de esa altura en un tamaño de ese ambiente. Vamos a dibujar una isla también central y nos vamos a ayudar mucho en las distancias que tenemos trazadas en la parte inferior para ir dándole la medida. Digamos que aquí le estoy dando cerca de 1,20 m de separación entre la isla y el tablero que está, o el mueble que está al lado derecho, para definir las alturas que estén a la misma altura. Digamos que esta isla está a la misma altura que el mueble que está al lado derecho. Voy a seguir trazando con líneas y uniendo puntos para saber que están correctamente alineadas. También es importante definir los espacios. Por ejemplo, yo estoy haciendo que esta isla tenga espacio por la parte de atrás, así que no le estoy pegando hacia la pared. He hecho una línea horizontal que separa la línea de la isla con la pared. Eso quiere decir que la isla está central y que yo puedo recorrerla por ambos lados. Voy a sacar junto a esta isla una mesa de comedor para unas 4 personas, que ahora están de moda, digamos, estas islas que se juntan con los comedores. Vamos a hacer algo muy similar. Recuerden que este es un boceto, es una idea rápida para presentarle a algún cliente, a algún docente o algo que tú quieras representar. Entonces ahí ya tenemos como esquema básico el mueble fijo del lado derecho, la isla y la mesa del lado izquierdo. También es importante, yo por ejemplo en este boceto me di cuenta que la isla estaba quedando muy ancha y muy larga, así que empecé a recortarla, empecé a borrar las líneas que no me servían con la herramienta de borrador y empecé a trazar nuevamente la isla de uno de los lados para que no se vea desproporcionada. Aquí opera mucho el criterio que tengan de dibujo. Vayan siempre guiándose de las proporciones. A veces lo que se dibuja queda un poco más ancho, más alto, y esto tiene que ir acorde con el dibujo para que esto agarre una armonía dentro del boceto. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo estoy recortando por eso la isla, me pareció un poco ancha el momento que la dibujé. Voy a borrar las líneas que no me sirven para que no me confundan en este boceto. Ok, ahora voy a elegir un rotulador para ir pasando al limpio sobre esta capa de boceto con un color, un gris un poco oscuro, para ir trazando las líneas que tengo en lápiz hacia la nueva capa. Y de paso que voy perdiendo
Esto me va dando mayor valoración de dibujo. Voy haciendo más gruesas las líneas. Estas las hago a mano alzada para que la regla no haga que se vea muy duro las esquinas. Voy a marcar todas las líneas que he trazado previamente con la herramienta. Tranquilamente, esto va a depender mucho del tipo de dibujo o tipo de boceto que hagan. A mí me gusta que el boceto se vea de esta forma porque le da más carácter al dibujo cuando las líneas no están bien definidas. Para mí eso tiene mucho más presencia que una línea recta que ya sabes tú que se ha hecho con alguna herramienta, ¿sí? Y de aquí en adelante, pues como ya tengo esto proporcionado, voy a ir usando en algunos casos la herramienta perspectiva, en otros casos sí a pulso. Voy a ir borrando las líneas que no me sirvan para dejar el dibujo con las caras que van a tener el acabado final, digamos, en esta capa. Tras haber hecho esto, vamos a ir esbozando algunas sillas. Sé que esta parte a muchos les va a costar porque quizás vayan viendo que los trazos no quedan bien o que no se va viendo bien el dibujo, pero créanme cuando les digo que mientras uno más avanza, más carácter le va dando al dibujo. Así no te esté gustando mucho el trazo que hiciste, quizá más adelante con algún rotulador, con algún marcador o alguna pluma, le vas a ir dando sentido. Así que no tengas miedo a hacer un trazo en esta etapa, ¿ok? No tengan miedo a un trazo. Lo que sí debemos hacer en esta etapa es corregir proporciones. Vamos a ir trazando y corrigiendo proporciones de las sillas, de la mesa, de la isla, del mueble que está al lado derecho, de los otros muebles que vamos a ir dibujando. Las proporciones sí tienen que estar correctas, ¿de acuerdo? Yo voy a ir pasando con un rotulador más ancho sobre las aristas de este dibujo para que ya pueda ir marcándose algunas líneas que van a quedar trazadas. Por ahí, si quieres algún consejo, pues no hagas todas las líneas con la herramienta, solamente las necesarias, quizá las más largas, las que más se te compliquen. Si no tienes buen pulso, utiliza la herramienta de perspectiva. Si tienes buen pulso, anda mejorando. Sobrepasa las líneas cuando ya estés seguro de que las proporciones del dibujo son las correctas. En este caso, las sillas, como las sillas que tengo para este lado se van a notar más que las que están hacia atrás, pues las líneas tienen que estar un poco más marcadas que las que están hacia adelante. O viéndolas en el dibujo, pues estas son las de adelante y las que están hacia atrás no las vamos a marcar tanto porque no se van a leer correctamente con tanto trazo. Así que yo hago los trazos necesarios sobre el boceto que sé que van a verse o van a quedar. Finalmente, cuando empiece a pintar van a ver que algunas líneas se tapan, hay que hacer algunos repasos, así que no tengan miedo, sigan haciendo la perspectiva conforme les vaya quedando. Si tienen algo que corregir, pues corrijan proporciones. Acá no corrijan trazo, corrijan proporciones, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando. Voy a elegir un rotulador con un espesor mayor. Recuerden que si yo hago hacia arriba o hacia abajo donde está el color, voy a cambiar la distancia del rotulador. Y algo muy importante, elijan una paleta de colores para este boceto. Yo he elegido esta paleta que lo saqué de un modelo de Pinterest, le he puesto como imagen, la he pegado en este dibujo y esto se ha copiado en una capa aparte, ¿correcto? Para poder obtener los colores referenciales de los cuales yo voy a trabajar. Y voy a empezar trazando el piso. Esta es una parte importante, ya que vamos a empezar a manchar el dibujo, vamos a empezar a valorar el dibujo, tanto en color, en aspecto, con el tipo de pluma adecuado. Así que igual, no tengan miedo, es un boceto, no pasa nada. Si se equivocan, se puede corregir, se puede borrar, se pueden hacer líneas encima. Sigan marcando sus trazos conforme vayan avanzando. Yo voy a trazar por debajo de las sillas también una especie de sombra que más adelante se va a hacer un poco más oscura, así que ustedes también procuren hacerlo de esta forma a ver qué tal les queda. Sí, es importante que elijan la paleta de color como les comenté, y es importante que esa paleta de color
Cuando ustedes insertan la imagen desde capas, se crea en una sola capa, pero tengan cuidado que sigan dibujando dentro de esa capa, que estén dibujando en la capa en la que corresponde. Yo el trazo o el color lo estoy haciendo en otra capa aparte del boceto y aparte de lo que sería la plantilla. Voy a elegir este tono oscuro, marrón oscuro para los muebles. Ya el piso lo tengo un poco bosquejado en cuanto a color. Igual voy a hacerle algunos arreglos más adelante, pero para ir dándole forma al dibujo voy a ir trazando tanto los muebles del lado derecho como la isla. Por si no se vio en el dibujo, estoy usando la punta media de Copic, un rotulador que se parece mucho al Copic y con un espesor mediano, no es el más grande ni el más pequeño. Voy a ir trazando, dando valor a esta isla con un color negro o gris. También con un rotulador voy a ir definiendo algunas líneas en cuanto al lavadero. Vamos a dibujar acá un lavadero con una grifería. Ya ir entrando un poquito en detalles. Realmente yo no hago esta parte de detalles hasta casi el último, pero ahora quiero que vean el proceso paso a paso, porque si empiezo a hacer muchas líneas no van a ver de dónde salieron otras y se pueden confundir. Así que voy a ir dándole algunos toques que suelo dar más adelante el boceto, pero que también se pueden hacer en esta etapa tranquilamente, como para que los vaya animando a ustedes de cómo va quedando. A veces cuando uno va avanzando en el boceto y no le está quedando bien, pues se desanima y lo deja. La idea es que ustedes continúen. Vamos a dar algunos trazos con color hueso o color blanco para asemejar una especie de madera gris, y con un rotulador más transparente vamos a ir marcando sobre el piso esta reflexión, porque el piso es un piso de madera que tiene un grado de reflexión y hay que marcar el brillo. Eso se logra con un rotulador un poco o un color más tenue de rotulador. Vamos a ir corrigiendo sobre este borde de la mesa que nos faltó dibujar, porque esta mesa tiene un mandil en la parte delantera, hay que corregirlo. Vamos a dibujar también dónde va la cocina, que es un aparato empotrable de cocina. No tiene que verse tanto, depende de tu punto de fuga, pero en este punto de fuga que yo he seleccionado estoy a una altura de 1,20 m aproximadamente, 1,30 m, 1,40 m lo mucho, y no voy a ver tanta cara de la cocina ni del lavadero, también por la forma de la perspectiva. Voy a ir marcando con rotulador gris las puertas, estas secciones que se van a ver, si son cajones, algún detalle quizás que puedan ustedes acomodar dentro del dibujo, pues es el momento de ir marcando estas líneas para que vaya definiéndose esta sección. Seguimos dando detalle a este mueble inferior, marcando bien las líneas, haciendo trazos, volviendo a pintar. Este es un proceso de mancha sobre mancha. El boceto es así: cuando tú vas a presentar algo, el boceto tiene que ser mancha sobre mancha. Vamos a ir haciendo una pequeña reflexión sobre el piso de este mueble. Recuerden que el piso es de madera y arroja una reflexión sobre el cual es el dibujo que estoy haciendo. Esta reflexión se ve como líneas verticales hacia la parte baja, por eso que van a ver esta mancha como si el mueble se reflejara en el piso. Aquí son ideas de bocetos, no estamos hablando tampoco de materiales, de tipo de materiales ni de tipo de acabado correctos para quizá una cocina, pero podría tratarse de una madera que ha sido previamente tratada para soportar la humedad, así que podríamos tener una madera en una cocina, claro que sí. Y esto me va a generar esta reflexión dentro del piso. ¿Okay? Ahora vamos a ir trazando, haciendo lo mismo con la mesa del lado izquierdo. Si bien es cierto, los tableros son blancos, pero cuando están en sombra no se ven como blancos, se van a ver como grises. Por eso que estos bordes que están en sombra voy a marcarlos de color gris, para que se entienda que el material está volteando, que está hacia un lado que no tiene mucha luz. Igual la parte de abajo del tablero, la parte de la zona de la mesa, de las sillas, también hay cierta sombra ahí. La iluminación que está entrando desde la parte de atrás, porque voy a hacer una especie de ventana, se ve
reflejada también en parte del piso, en parte de las sillas. He marcado bien las patas de las sillas aquí, así que ustedes vayan proporcionando su dibujo conforme van avanzando. Voy a ir eligiendo en la paleta de colores algunas tonalidades para poder seguir avanzando en cuanto a este gráfico. Vamos a dibujar una especie de mampara en la parte posterior. Recuerden que las líneas aquí yo las estoy haciendo a mano alzada, ya no estoy trabajando con la herramienta perspectiva porque para mí el boceto queda mejor así, pero ustedes lo pueden hacer con la línea de perspectiva si gustan. Vamos a hacer la malla de la ventana, la cuadrícula, las hojas de la ventana, el marco. Hay que dejarlos bien marcados. Voy a hacer que sea un marco de aluminio negro, digamos, pero no se ve como negro, sino es un gris muy oscuro. No llega hasta la tonalidad de negro, porque si no, lo que pasaría es que se va a marcar demasiado. Pero para asemejar el material como un color de aluminio negro, le estoy marcando con este gris oscuro. Ok, vamos a seguir poniendo detalles. Ahora vamos a hacer el mueble alto. En esta parte del boceto tú podrías haber bocetado todo, sino que he querido dejar la parte inferior para después hacer la parte superior y que se vean los detalles que he estado haciendo en la parte inferior. A veces cuando tienes muchas líneas dentro del boceto no vas a percatarte de las otras cosas, así que para este ejemplo práctico yo he estado haciéndolo parte por parte, pero ustedes tranquilamente pueden bocetar todo en la perspectiva y luego hacer una nueva capa a mano y luego dar una nueva capa de color. Así vas trabajando ordenadamente. Bueno, para este mueble alto lo que hemos hecho es trazar con la línea de perspectiva en la plantilla, y ahora en la nueva capa de boceto voy a trazar a mano las líneas con el rotulador, y a su vez voy a ir borrando líneas que no me sirven del dibujo para que no me distraigan. Hasta el momento voy usando solamente 3 plumas. He usado el bolígrafo en gris para los trazos iniciales para la plantilla. He utilizado el rotulador para los trazos de las aristas a mano alzada y he utilizado la punta de goma Copic para las pinturas o para el color que le he dado en el piso y en los muebles. Para este mueble alto también estoy teniendo en cuenta que hay un espacio para la campana extractora, el cual me he guiado del centro de la cocina, siempre teniendo en cuenta las proporciones, para poder dibujar acá una campana extractora que la voy a hacer que sea una campana decorativa. Va a tener un ducto, esta campana es de acero inoxidable, va a tener un ducto en la parte superior, así que el mueble va a terminar hasta esta altura y aquí voy a hacer un trazo recto y voy a borrar también la parte del mueble que no me sirve para que no me distraiga de esa zona del dibujo. Nuevamente tengan mucho cuidado al momento de utilizar las capas, porque posiblemente estén trabajando en una capa y se olviden que la que está en plantilla debería estar en plantilla y que el boceto debería estar en la capa boceto. Me ha pasado a veces que dibujo en plantilla y avanzo tanto que al final no me queda otra opción que mezclar las capas y volver a trazar. Pero realmente puede quedar igual. A mí me gusta trabajar más ordenado por capas, pero puedes trabajarlo todo en una sola capa y repasando como te vayas acostumbrando. Sí, yo te aconsejo que lo hagas de manera ordenada, capa por capa, por si tuvieras que cambiar algo de la plantilla. Vamos a ir dando algunos trazos para ir dando a entender ciertos acabados. Aquí, por ejemplo, en la campana le hice trazos horizontales. Bueno, y en este mueble alto voy a hacer lo mismo que hice con el mueble bajo, solamente que voy a agregar algunos detalles como unas puertas de vidrio en este sector y puertas cerradas en el resto del mueble. Podríamos dar otros detalles como repisas y otras cosas. Cada uno en su boceto puede ir variando el dibujo para darle una mayor expresión, ¿no? Una expresión más rica en cuanto a boceto, en cuanto a detalle, que es lo que se quiere de este tipo de objetos para que puedan tomar un carácter diferente y puedas mostrarlo. Luego que ya creas que los detalles son lo suficientes, vamos a ir
agregando color a una de las caras. Recuerda que las caras, si bien es cierto, tienen el mismo color, pero no van a tener la misma tonalidad. Así que vamos a ir dándole diferente tonalidad. Si quieres, por ejemplo, como es el caso, una especie de madera, vamos a ir dando ciertos toques diferentes y una textura que voy a hacer con el bolígrafo en gris para dar esa sensación de madera en las puertas. Detalles de las partes de vidrio que también son en aluminio negro, voy a ir marcando. No tiene que ser perfecto, esto es un boceto. Les recuerdo que no tiene que ser perfecto, no es un dibujo realista, es un boceto, es un dibujo rápido, algo que me va a dar una sensación dentro del esquema, dentro del ambiente que yo voy a presentar. Hay que ir dando ciertas reflexiones al vidrio, cierta profundidad, porque el vidrio me permite ver parte de lo que está adentro y cierta reflexión de lo que está hacia afuera. Entonces voy a volver a tomar los colores de la paleta, ir marcando con tonalidades que creo que son las adecuadas para la parte del mueble que no se ve. Si es que necesito que sea más oscuro, quizá le hago un repaso o tomo algún color más oscuro para marcar las zonas que se van a ver más oscuras del mueble. Sobre todo las zonas que no están expuestas hacia la ventana, las caras contrarias hacia la ventana son las que yo le doy mayor tonalidad en grado oscuro. Vamos a seguir colocando detalle. Zonas más oscuras, de zonas más claras hay que ir definiendo. Si tengo texturas tipo madera, pues hay que hacerlo con un lápiz, con un bolígrafo de tono gris para que se vayan viendo las líneas. Con un color más oscuro vamos a marcar las partes bajas del mueble. Estas estarían en una proyección de sombra, así que vamos a marcarlas un poco más oscuras. Si ustedes al momento de hacer el trazo ven que ese color no va o no les parece, pueden ir cambiándolo, aumentándolo, modificándolo. No tengan miedo de hacerlo. Voy a poner un poco más claro algunos reflejos quizá que tenga el mueble. La campana vamos a hacerlo con un gris y vamos a hacerle algunas manchitas de tonalidad un poco más oscura, tirando para el negro, que no sea tan marcado sino más gris. No es negro sino es un gris. Son unas manchitas que se van a ir viendo en la campana. El acero inoxidable cuando refleja, a veces refleja más los colores oscuros, así que esta es una característica que se marca en los bocetos. Ojo aquí, este detalle es importante. Vamos a ir dándole color a la encimera o la parte superior, el zócalo superior de la mesa, y voy a darle toda una textura algo beige o gris claro. Vamos a ir marcando también la zona de la cocina y quiero hacer una textura tipo mármol. Lo voy a hacer con el bolígrafo, con un color oscuro, no tan negro, un gris, y vamos a ir dando esta sensación de mármol, o quizás es un cuarzo, un silestone, cualquier tipo de material que tenga aquí alguna textura. Puedes darle algún tipo de enchape, puede ser de forma hexagonal, rectangular, una plancha entera. Va a depender mucho de cómo sea el modelo que estás representando. Recuerda que este material también va a reflejar algunas cosas de la encimera, como la cocina, la parte superior del mueble. Vamos a ir dándole ciertas tonalidades para que se aprecie como una reflexión en este material. Cuando la reflexión me refiero a los brillos que tiene cada material. Y estos brillos lo hago nada más que con el rotulador tipo Copic.
voy dándole sombras en forma vertical desde el objeto hacia la parte inferior. Son las mismas sombras o los mismos reflejos que generan en el piso. Así que vamos a ir dando y mezclando un poco estos colores con el rotulador. Por ahí también utilizo algún tipo de pincel para que me pueda difuminar un poco los colores. Esto lo hago con la finalidad de que los colores en esta parte, en la encimera, no se vean tan cortados, no estén tan marcados. Así que difumino el color con el gris claro de la parte de abajo o el beige para mezclar un poco el color y esto se vuelva como un material más homogéneo. Voy a ir dando unos toques más de color, tanto a la cocina, al tablero y a otras cositas del boceto que deberían estar bien marcadas, como la campana. Si tú ves por ahí que le puedes hacer algún trazo o algo para que mejore, pues es la etapa de hacerlo. Aquí en este punto sí es importante jugar con tu perspectiva, que esté bien marcada la perspectiva, porque vamos a hacer las líneas que van a separar el material de la encimera, ¿no? Las juntas, digamos. Aquí yo le he puesto como una especie de piedra con textura en el zócalo y voy a darle un asentado tipo ladrillo, y por eso es necesario contar con las líneas de perspectiva, y voy a ir marcando desde más angostas hacia la parte de la derecha, haciéndolas más largas para que se vea que hay perspectiva en esta zona del dibujo. No las vayas a hacer parejas porque esto hace que se pierda visual de perspectiva. Es muy necesario que vayas abriendo un poquito estas líneas verticales para que se dé la sensación de profundidad. He creado otra capa para la pared del fondo, a la que voy a remarcar toda esta zona de este muro que está abierto por la mampara para poder utilizar la herramienta del balde. Voy a seleccionar un color y voy eligiendo la tonalidad de ese color. Puede ser en negro, puede ser un gris un poco más claro. Creo que este está mejor. Como esta capa está adelante, voy a reubicarla. Y si te das cuenta, hay unas flechitas al lado derecho de las capas que te va a servir para reubicar la capa. Voy a bajar la capa hasta donde corresponde, detrás de las líneas del boceto, y ahí va a quedar mucho mejor y mucho más marcadas las líneas del boceto, del dibujo. Ok, y ahora voy a utilizar nuevamente el rotulador para dar cierta sensación de sombra, o quizás utilice otro tipo de pluma para marcar ciertas reflexiones, cierto detalle en el material. Podría ser que esto sea un microcemento y voy a darle esa sensación. Antes de volver a marcar la pared, lo que voy a hacer es dibujar algunas luminarias que van a estar por delante de este muro para ya no tocarlas. Por ejemplo, en esta mesa voy a colgar una lámpara. Voy a darle esta sensación para ya no tocar la pared de atrás. Si le hago el acabado a la pared de atrás antes de hacer estas luminarias, pues podría tener algún tipo de problema al pasar las líneas. Las luminarias son a elección, tú puedes proponer las que creas conveniente en tu dibujo. Yo voy a colocar algunos dicroicos en los bordes, y por ahí no me gustan como han quedado, por ejemplo, las luminarias centrales. Voy a borrarlas y voy a colocar solamente dicroicos en este sector para hacerlo mucho más simple el techo. Tú podrías colocar muchos detalles en el techo también, así que no te limites en cuanto a acabados. Ve muchas propuestas y eso que te ayude a organizarte en tu dibujo, a ver qué le puedes colocar. Es importante que en esta zona del vidrio tú puedas ir marcando dos cosas. Primero, lo que vas a ver detrás del vidrio. Imaginemos que se ve una parte verde en la zona posterior. Digamos que hay un jardín en la parte posterior, pero que también el vidrio tiene un color. Entonces vamos a ir mezclando estos toques verdes con el color del vidrio.
todo lo estoy haciendo con rotulador en este momento. Casi todo el color que utilizo es con un rotulador. Bueno, yo estoy muy acostumbrado a trabajar con marcadores tipo Copic, marcadores. Y es importante que vayas manchando todo para ir apreciando parte de la zona posterior. Pero el vidrio también tiene una característica, que también tiene cierta reflexión. Entonces yo a través del vidrio puedo ver reflejado los objetos que tengo dentro de la cocina, sobre todo cuando hay iluminación interna. Entonces voy a marcar cierta reflexión proyectando en el mismo sentido de la perspectiva los muebles. Es como si continuaran los muebles, así se hacen las reflexiones, como si continuaran los muebles hacia la perspectiva, pero haciendo algunos detallitos que me den la sensación de que estoy reflejando. Acá estoy haciendo la posa con la grifería. El otro mueble me va a ayudar de la perspectiva para poder hacer la reflexión. Aquí está parte del otro mueble, el mueble bajo de la derecha y el mueble alto. Todo es con apoyo de la perspectiva. Aquí ya se va a dar una sensación de reflexión del vidrio, y eso es muy importante cuando hagan vidrios. La reflexión es muy importante cuando hagan este tipo de bocetos. Luego que los trazos en el vidrio ya han quedado medianamente aceptables, no tiene que ser preciso. Si es un vidrio que tiene mucho reflejo, sí, pero en este caso no lo es. Voy a dar cierta sensación de color con las mismas tonalidades que he dado para colocar inicialmente en los muebles. Voy a dar en el vidrio. Como esto se va a ir mezclando con el rotulador que ya tengo, pues va a generar una sensación diferente, y esto es muy importante al momento de hacer este tipo de gráficos en cuanto a los vidrios que tengas en los que se ven estas reflexiones. Vamos a ir haciendo este tipo de detalles para que puedan darle una mayor característica de boceto al dibujo. No todo tiene que tener reflexión. Si ya se le dio a una parte, pues vamos a darle a otra parte, pero no tiene que estar bien dibujado, no tiene que estar perfecto, puede ser un poco borroso, así que también le doy unas líneas con toques blancos al vidrio para saber que ese es el material. Tranquilamente el boceto pudo haber quedado ahí, pero hacia el lado izquierdo, cuando yo quite todas las herramientas, se va a ver muy vacío. Así que yo voy a ir completando ya con algo que ya tengo en la cabeza esta parte, quizá ampliando esta sala, que no sea una pared fija, que sea parte de una sala que está complementando este ambiente. Yo voy a ir dando cierto detalle con las perspectivas. Tengan muy en cuenta la herramienta de perspectiva para hacer este tipo de trazos, ya que esto va a ayudar muchísimo a que esto adquiera un mayor carácter de dibujo. Así que yo voy a hacer ciertos trazos, no tienen que estar tan perfectos. Esto es simplemente para dar la sensación de que el boceto continúa. Pueden ir haciendo más detalle. Voy a prolongar el piso porque supuestamente es el mismo tipo de piso. Y aquí quizá vamos a tener algún tipo de problema en cuanto a tonalidad con los pisos que ya hemos hecho. Es cuestión de ir aplicando color en las zonas para que ustedes puedan visualizar de mejor manera el piso. Entonces, de esta manera voy a ir dando toques de acabados en diferentes lugares con algunas otras plumas. Por ejemplo, voy a dar una sensación aquí de microcemento. Voy a pasar con un poco de color gris en esta zona de la pared y voy a seguir ampliando el dibujo hacia el lado derecho. Es importante marcar las aristas en la parte superior y en la parte inferior para que pueda estar definido tu dibujo en cuanto a la altura. Para que el boceto quede mejor, vamos a ir dando ciertos toques con el rotulador. Quizá también puedas utilizar un rotulador en color blanco para ir dando ciertos criterios de iluminación. Esto permite sacar algunos brillos en el dibujo y nos va a permitir que tengamos esos toques de luminosidad. Igual en la parte del costado
me parece que falta un poco más de color. Voy a ir agregando. Ustedes pueden hacerlo con la herramienta del balde, pueden hacerlo con rotulador. Me gusta mucho a mí que se vea esta transparencia del rotulador, porque cuando lo haces con el balde todo queda muy opaco, salvo que le des una opacidad menor. Bueno, hay formas de hacerlo. A mí me gusta mucho utilizar el rotulador en este tipo de bocetos, pero tú puedes encontrar la manera de cómo adecuarlos a la forma de tus bocetos. Cada uno tiene un tipo de representación gráfica, así que puedes ir amoldándolos a la representación que tú tienes. La idea de este video era que tú puedas ver cómo se va armando la perspectiva, que veas que se trabaja ordenadamente por capas, tanto la plantilla como el boceto, como el color, como la paleta de colores están en otras plantillas. Ya el resto es ir adecuando a tu forma de representar los bocetos en esta aplicación. Prueba con muchas herramientas, prueba con muchos pinceles. Procura utilizar los brillos, esto es muy importante. En las reflexiones, los brillos o como quieran llamarlos son muy importantes en este tipo de bocetos, así que le dan más carácter a nuestro dibujo. Y con esto pues ya nosotros vamos terminando este boceto. Ha sido un video largo, espero que lo hayan visto hasta aquí y que puedan haber hecho su dibujo. Recuerden que tienen nuestra página de Instagram y nuestro canal y nuestro fanpage en Facebook para que puedan compartirnos sus bocetos para ver qué tal les quedó, si les sirvió. Les pido disculpas desde ya porque al momento en que grabé el video no me di cuenta que el video estaba tomando mayor resolución en mi mano que en la pantalla, pero analicé el video y veo que sí se llega a entender parte de lo que se viene haciendo. No está tan borroso, así que sí está un poco borroso, pero se llega a entender. Ojalá que lo hayan podido captar, hayan podido hacer sus bocetos en esta aplicación. Seguramente también podrían plantear este boceto a mano en un papel, porque la técnica era usar la perspectiva con la de bocetos, mezclarlas para que salga un dibujo rápido en donde tú puedas expresar tus ideas, puedas mostrarle a un cliente, a algún docente, si es que es algún trabajo, algo rápido en esta perspectiva de 2 puntos de fuga. Coméntanos también si quisieras que hagamos mayor detalle en algún tipo de perspectiva, quizá una interior, una exterior, una de 2 puntos de fuga interior. Bueno, hay muchos modelos en los que podríamos elaborar otro video, pero me gustaría escuchar sus comentarios de qué les parece esta metodología y así puedan o podamos crear más contenido adecuado al que ustedes necesitan. Bueno, y ya para terminar, he dado algunos detalles con el bolígrafo o con el rotulador, con una pluma un poco más gruesa, haciendo detalles como floreros, mesas de centro, cuadros, hornacinas, qué sé yo, tantos detalles que hay en la parte de arquitectura. Así que básicamente aquí ya yo he terminado el boceto. Ahora, para guardar tienes dos opciones: lo guardas como imagen o lo guardas en un formato adecuado para volver a trabajarlo en este programa. Para volver a trabajar en este programa puedes guardarlo como una extensión TIF en la carpeta en la que desees, y para guardarlo como imagen pues puedes elegir JPG o PNG. Hay varias opciones. También lo puedes guardar como Photoshop o algunos otros programas en las que la aplicación te lo permite.
Bueno, y al final puedes guardarlo en el formato en el que tú deseas y verás la resolución final del dibujo. Si te gustó, por favor regálame un like, comenta y muéstrame tus dibujos en la página de Instagram o en el fanpage. Gracias y nos vemos en un próximo video. Chau. Arcademia.